a rogarles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y vamos a trabajar un poquito con los versos 8 al 16. El título de esta predicación es Haz de Dios tu estandarte. Haz de Dios tu estandarte. Y dice la Escritura, capítulo 17, verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Padre, abrimos tu palabra y con toda reverencia nos acercamos a ellas y te rogamos, por favor, que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a entenderla, a interpretarla como corresponde y luego hacer la correcta aplicación de ella a cada una de nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay tres frases acá que pienso yo son sobresalientes y que tenemos que prestarle mucha atención. Tenemos la primera que aparece en el verso 14, donde dice, escribe esto para memoria. O sea que noten ustedes qué importante es lo que está sucediendo aquí, que no es algo simplemente para contarse alrededor de un fogón, sino que es algo que tenía que recordarse históricamente. Así que eventualmente el pueblo va a entrar a la tierra prometida y ya ubicados debían hacer remembranza de esto que está sucediendo. Así que es un evento muy importante. Ya vamos a ver por qué. La segunda cosa es la frase Jehová Nisí. Perdón. La palabra esa, Nisí es la última I en hebreo, es el pronombre personal de primera persona. La palabra en realidad es nis o nes sería. Y la palabra hebrea quiere decir un estandarte, una bandera, eso es, ¿no es cierto? Entonces, por eso el título de la predicación, hacer a Dios nuestro estandarte, nuestra bandera. Noten qué interesante, eso está en el verso 15, porque no es Moisés el abanderado de la nación. Es cierto que subió al collado, dice allí, con la vara, ¿no? Y mientras levantaba la vara sucedía algo y cuando la bajaba sucedía otro desenlace. Pero esto es importante porque en el contexto histórico la nación va a estimar a Moisés como, qué sé yo, el centro de la vida nacional, el heraldo, el legislador de la nación. Y sí, hay que darle cierto crédito a este hombre, pero cuidado, no hay que desbordarse con esto. Entonces, acá el abanderado de la nación no es el legislador, no es Moisés. Y tampoco es el que está peleando abajo, Josué, ¿no? Que es la primera vez que aparece el nombre de Josué.
que hizo un trabajo fenomenal, porque la verdad salió con unos pocos hombres a pelear con un ejército y realmente hizo un buen trabajo, ¿no? Así que tampoco Josué es el abanderado. La Escritura dice, Dios es el abanderado de la nación. Esto es importante porque muchas veces hoy en el pueblo de Dios escogemos los abanderados equivocados. El que lleva la bandera, el que lleva nuestro estandarte es Cristo, no apóstoles, profetas o pastores o qué sé yo qué cosa se nos mete en la cabeza. Cristo es nuestro abanderado. Cristo debe ser nuestro estandarte. Y la otra frase aparece en el verso 16, prácticamente todo el versículo. Dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó, y escucha bien esto, porque dice, se levantó contra el trono de Jehová. Entonces Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Con Dios no se juega. Si tú te levantas contra Dios, te metes en problemas. Y siempre vamos a llevarlas de perder. Nadie, absolutamente nadie va a ganar poniéndose en contra de Dios. No hay vuelta que darle en este asunto. Esta fue la primera guerra que tuvo que enfrentar, un poquito para ponernos en el contexto histórico, Israel, después que salió de aquellos 400 años terribles de esclavitud en Egipto. Acuérdense un poquito de los tiempos de Josué, cuando termina el libro de Génesis, habían llegado a Egipto, pasó toda una generación de gente y subieron al poder egipcios que habían invadido la región y que tenían otra mentalidad aguerrida, discriminatoria, y terminaron esclavizando. La época de José fue una época muy interesante, muy propicia para la nación, pero cuando vinieron estos otros egipcios y tomaron el poder, los esclavizaron. Y por 400 años le dieron duro a la nación, le dieron pero con todo. Y tenemos a los principios del libro de Éxodo toda esa situación. Pero sin embargo, esta primera guerra va a ser el inicio de una saga, de una serie de conflictos que van a tener que ir encarando el pueblo de Israel a través de su peregrinar hacia la patria que Dios les había prometido. O sea que esta guerra que tenemos acá en estos versículos asenta un precedente de cómo iba a ser la travesía del pueblo de Dios mientras iban a tomar posesión de esa tierra prometida. O sea que no sería un éxodo tranquilo, despreocupado, relajado, sin dificultades. Todo lo contrario, la travesía iba a ser tremenda, iba a ser dura. Va a ser o se va a tratar de un desafío, por ponerlo de alguna manera, a la fe y la confianza de esta gente en el Dios que los rescató. Y esto es algo que, pienso yo, nos sirve a nosotros un poco para la reflexión, ¿no es cierto? Cuando una persona, hermano querido y amigo, viene a los pies de Cristo, cuando se nos habla del Evangelio y aceptamos la salvación gratuita que Dios nos ofrece, a menudo se suele decir que se te van a terminar todos los problemas. Y hoy se ha incrementado ese tipo de predicación. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que tenemos las evidencias bíblicas e históricas que aquellos que se han alineado con el Evangelio, que se han puesto en línea con Jesucristo, no solamente tienen que llevar la cruz de lo que significa ser un discípulo, sino que estamos expuestos a la persecución. Y eso, la historia sola habla de eso. No hace falta meterse en mucha investigación. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado porque a veces pensamos que la vida cristiana es un éxodo hacia la patria celestial donde vamos a tener toda prosperidad y no vamos a tener ningún tipo de problemas. La Biblia jamás, de los jamases, promete semejante cosa.
Y nosotros vemos que ya en este caso el pueblo de Dios va a tener que atravesar un territorio hostil, cargado de dificultades, y que, eso sí, Dios sería el que los dirigiría durante todo ese trayecto de penurias y de problemas. Dios era el estandarte, no es el que lleva el estandarte, no, Él es la bandera, Él es la identidad de toda la nación. Así que lo tenemos atestiguado este asunto en las Escrituras. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo a los suyos, a los que se identificaban con Él: en el mundo tendréis aflicción. A ver cómo hacemos para que nos entre en la cabeza eso, porque hoy día hay gente que dice: si aceptas a Cristo, tus aflicciones terminan. O sea que o bien los que predican hoy mienten, o Jesucristo miente. Usted saque las conclusiones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no garantiza la prosperidad económica. La vida cristiana no garantiza que no vamos a padecer enfermedades, o el envejecimiento, o todo lo que implica la vida existencial en este mundo. Vamos a sufrir igual que sufren las demás personas, e inclusive más por causa de la fe cristiana. Amalek entonces sería un preámbulo de lo que el pueblo de Dios tendría o debería esperar encontrar en su peregrinación hacia la tierra prometida, aquel lugar hermoso que Dios tenía preparado para ellos. Y fíjense ustedes que hay una realidad, hermano, que es innegable. Y me refiero a la hostilidad del hombre histórico contra el pueblo de Dios. Nosotros miramos cómo la raza humana trata y ha tratado al pueblo de Dios a través de los tiempos, y nos damos cuenta que hay un asunto de orden espiritual, teológico, contra todo lo que es Dios y los que se identifican con Él. Y esto es algo que no es una exageración de mi parte, aunque muchos podrán pensar que lo es, pero no lo es, porque está atestiguado por la misma Escritura. A ver, ustedes, acá tenemos un documento histórico de un valor tremendo delante nuestro. La Biblia el propósito no es darnos lecciones de historia, pero es historia. Y nosotros, cuando observamos cómo el ser humano caído trató al pueblo de Dios a través de la historia, observamos que hay una hazaña contra Dios y contra su pueblo. El odio hacia el pueblo judío no es algo nuevo, no es una cosa del siglo XX, evocando los campos de concentración en Alemania. Esto es algo que viene desde los albores de la civilización humana. Así que la Biblia atestigua cómo el pueblo de Dios ha sido perseguido. Todo el Antiguo Testamento, a ver, encontramos naciones aledañas al pueblo, al territorio judío, que se lanzaron constantemente contra ellos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, notamos cómo la gente se levantaba con la persona del Hijo de Dios. Cuando entramos al libro de Hechos, donde se nos relata las primeras décadas del cristianismo, notamos cómo la religión institucionalizada, el gobierno secular y, en fin, toda la chusma, se levantaban para perseguir a la iglesia de Cristo. A ver, hagamos memoria. Pablo, antes de conocer a Cristo, era uno de esos que iba con el garrote a darle una paliza a los cristianos. Después lo alcanzó la gracia de Dios y fue él el que recibió los palos, ¿no es cierto? Ya estaba en el gremio de aquellos que por causa de Cristo tendrían que padecer, y ciertamente que pasó las 1001 aquel hombre. Y bueno, después tenemos a los apóstoles y tenemos toda la historia de la época cristiana, 2000 años de historia donde vemos al pueblo de Dios pasando las 1001. Ahora, muchos pueden alegar, y yo he tenido debates con algunas personas sobre esto, de que en realidad es el pueblo de Dios el responsable de todos los males que hay en la humanidad. Personas que acusan al cristianismo de haber sido los que persiguieron con su ideología macabra
a las personas que estaban tranquilas para imponer una idiosincrasia religiosa. Y ciertamente tienen argumentos plausibles desde el punto de vista histórico. No podemos negar que la Iglesia desde el siglo V hasta, podemos decir, el siglo XV o XVI, depende de dónde terminamos, esto se conoce como el periodo de la Edad Media. Algunos cierran la Edad Media en el año 1453, cuando se produce el Renacimiento, otros en 1517 con la Reforma Protestante. Usted escoja lo que quiera, estamos entre el siglo XV y siglo XVI. Lo cierto es que sería muy necio de nuestra parte negar que sucedió durante ese milenio una hegemonía religiosa que causó mucho daño. Pero hay un problema con esta conclusión que de alguna manera me hace disentir con esas conclusiones. Y es que en realidad no fue el pueblo de Dios el que estuvo en control durante esos 1000 años, sino hombres sin escrúpulos, gente de mente y espiritualidad macabra, que utilizaron la religión, utilizaron y explotaron la espiritualidad de la gente para someterlos a su voluntad, hacerse del poder. Pero el hecho de que hayan estado gobernando con el estandarte de la fe cristiana o con una cruz en la mano y una Biblia en la otra, no quiere decir que ese era el pueblo de Dios. No nos olvidemos que justamente en el Nuevo Testamento tenemos personas que llevan el estandarte de la ley, los fariseos y los escribas, la institución religiosa de la época. Y Jesús tuvo que luchar contra esas ideologías que iban en contra del espíritu de la ley y la palabra de Dios. Así que el hecho de que haya personas que digan yo soy cristiano y se hacen del poder para someter y obligar o forzar a la gente a creer en la fe cristiana, eso no los hace el pueblo de Dios. Jesús nunca impuso sus ideas. Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, sígame. La iglesia, cuando se dedicó a imponer la fe cristiana sobre otros, estaba haciendo un descrédito de lo que es ese mensaje de Cristo de invitación, y se convierte entonces en una dictadura. Hoy existen fuerzas ideológicas de gran poder en nuestro siglo XXI, y que los cristianos tenemos que encarar con sabiduría y convicción. Fuerzas ideológicas que están intentando imponer sus ideas sobre el resto de la sociedad. Fuerzas ideológicas que acusan al cristianismo histórico de haber impuesto ideas. Y ellos que acusan esa plana histórica están haciendo exactamente lo mismo de que las acusaciones que ellos hacen contra el llamado falsamente pueblo de Dios. Porque si bien es cierto que no practican la religión cristiana, practican la religión del hombre, la autonomía del hombre de su Dios, que es una religión en sí, una religión natural, que quiere hacerse del poder para controlar las masas, dirigir el pensamiento humano, condicionar las ideologías, y de esa manera entonces someter al resto de la sociedad humana al capricho y la voluntad de unos pocos estatistas. No me vengan a mí con que la historia de la iglesia es culpable de delitos. El hombre es culpable de delitos. Y la iglesia históricamente ha tenido que enfrentar ideologías humanas anti Dios. Y personas que inclusive han enarbolado la bandera del cristianismo. No es el pueblo de Dios, son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ese es el pueblo de Dios, un pueblo pacifista, un pueblo de amor, un pueblo que sale a predicar, a invitar, como hizo Jesucristo. Los que quieren venir en pos de Él, síganlo. Así que esta saga humana, le llamo yo, no es nueva. Es tan antigua como la civilización misma. El hombre siempre persiguió al pueblo de Dios. Ahora, el asunto es cómo sobrevive o cómo sobrevivimos los que somos del pueblo de Dios en esta pugna por el poder del hombre sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo manejamos esta situación?
porque no podemos negar que estamos atravesando momentos así de persecución ideológica. Tal vez no nos corren con palos. Creo que algún día va a venir eso, pero por ahora hay una persecución sistémica para destruir el cristianismo, borrarlo de la mente del hombre. Y entonces se atacan sus ideas, se ataca al Cristo, se ataca la veracidad de las Escrituras, se ataca el organismo vivo que es la iglesia que rescató con su sangre. Y vamos a mirar que entonces la única manera posible de sobrevivir cada día y frente a la hostilidad del mundo, mientras nos dirigimos hacia la patria celestial, porque nosotros, si bien es cierto, no vamos hacia una patria terrenal, la Biblia nos ofrece la promesa de que vamos al cielo, que estamos de paso por esta vida. Entonces vamos a mirar que el éxito de esa travesía depende enteramente de nuestra fe y nuestra confianza depositada en Dios, haciendo de Dios nuestro estandarte. Es decir, como dice ahí en el versículo 15, Jehová Nisí. Vale decir que fuera de Dios, si tú remueves a Dios de la ecuación de tu vida, te estás exponiendo. Vamos a tener una identidad que no es clara. En cambio, con Dios vamos a estar identificados y protegidos durante toda la travesía. Es decir, que sin Dios quedamos totalmente vulnerables. Pero con Dios, aunque el camino va a ser hostil y difícil, no es fácil la vida cristiana, pero vamos a llevar la protección de nuestro Dios. Él es nuestro estandarte. Y fíjense en que, en un sentido, esto lo vemos reflejado en la forma en que se van desarrollando los relatos en el libro de Génesis. Mejor dicho, de Éxodo. Porque si ustedes empiezan a leer desde el principio y vemos la forma en que se van diagramando los eventos, nos preguntamos por qué se organizó la narrativa en esa forma. Y es porque Dios está dándole lecciones al pueblo y por extensión lecciones a nosotros hoy, el pueblo de Dios, que está continuando esa travesía hacia la patria celestial. Y las lecciones, 3 a lo menos que podemos ver hasta este punto de la guerra con Amalek, las lecciones que podemos sustraer es, una de ellas, que el pueblo debía entender que la redención viene de Dios. Lo vemos cuando Dios libera al pueblo de esos 400 años de esclavitud. No fue Moisés. No fueron unos cuantos hombres que se levantaron en un acto revolucionario, como tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, o las revoluciones en Latinoamérica contra tiranías o dictaduras. No, señor, en este caso vemos que fue Dios quien tomó la iniciativa y rescató al pueblo de la esclavitud. Dios es el redentor de la nación, no el pueblo. No se redimen ellos de esos años de esclavitud. No es una ideología de libertad, libertad. Dios los liberó. Y debemos entender que el hombre no se puede liberar de la esclavitud del pecado si Dios no interviene y rompe las cadenas que lo atan al pecado. La segunda cosa que vemos es que debían entender que la preservación después de haber sido liberados viene de Dios. En los versos 1 al 8 o al 7 tenemos cómo Dios hizo salir de la piedra agua. Versículos anteriores tenemos a Dios dándoles el maná. Y en fin, Dios lo que hizo fue redimirlos, sacarlos de esos años de opresión, les da la libertad, pero no los abandona. Dice, bueno, ahora ya está, ya son libres, arréglense como puedan. ¿Cómo se van a arreglar estos hombres en el desierto? Dígame usted. Se dice que salieron como 1 millón de personas. Viejos, niños, mujeres, enfermos. Ahí va todo el mundo con la nata de la nación. ¿Cómo iba a sobrevivir esa gente? Bueno, Dios se encargó de preservarlos, de proveer las necesidades. Irónicamente, vemos que ellos no reconocían esta intervención de Dios y más bien se pasaban todo el tiempo protestando de que no era suficiente, que estaban mejor cuando vivían en el mundo de la esclavitud, en lugar de vivir en terreno hostil, por supuesto, pero con Dios como estandarte. Así que debían aprender, debían entender que la redención es de Dios, que la preservación viene de Dios. Y ahora, en estos versículos que acabo de leer, versos 8 al final, debían entender que la victoria en este mundo hostil también viene de Dios. Tú no ganas las batallas.
Dios ganó las batallas por nosotros. Y esto es algo que el pueblo de Cristo hoy más que nunca tiene que llegar a entender. Por eso Pablo decía, con Cristo somos más que vencedores. La confianza de aquel hombre es algo que debemos tener presente. O sea que tanto la redención como la preservación y, en tercer lugar, las victorias, hermano querido, siempre vienen de Dios. Por eso, otra vez, dice ahí en el versículo 15 que Moisés levanta un altar eventualmente y le llama Jehová Nisí. Dios es nuestro estandarte. Verso 8. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién es Amalec? Amalec nos dice el libro, por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 36, verso 12, que fue Amalec un hijo de Esaú. Y Esaú tuvo una riña con su hermano, ¿no? Al principio no se podían ni ver. Y esto generó toda una saga. Y de Amalec salió toda esta gente que se llaman los amalecitas. Esta gente ocuparon la región que conocemos a través de la Biblia como Cades Barnea. No sé si alguna vez leyeron esa frase, Cades Barnea. Cades Barnea, para que se ubiquen más o menos, es un territorio geográfico que está hoy día ubicado entre Israel y Egipto. A eso se le llama la península de Sinaí. Y es esa porción, a ver si lo pongo de esta manera, a orilla sureste del mar Mediterráneo, que tiene la forma de un triángulo invertido. Hoy probablemente están familiarizados con esta región debido a los conflictos que hay en el Medio Oriente, especialmente en el mar de Hormuz y todo esto, ¿no? Con Irán. Bueno, ustedes después vean el mapita, más o menos en la zona centro-norte de esa hoy llamada península de Sinaí es donde estaba el territorio de Cades Barnea, y allí se movilizaba esta gente, este pueblo. Era gente nómada, es decir, un pueblo en movimiento. Las ideologías humanas están siempre en movimiento, las costumbres, las tendencias. El hombre nunca se queda quieto, siempre estamos cambiando de territorio. Siempre estamos cambiando de idea, estamos evolucionando. Amalec era un pueblo en movimiento y se dedicaron prácticamente en su vida a saqueos. Un pueblo que lo que hacía era hacer incursiones sobre otros pueblos y lo que hacían era simplemente vivir de la rapiña, del robo. Ahora, cuando Israel salió de Egipto, entró en un desierto bastante duro y llegó el momento en que necesitaron agua. Y entonces dice la Biblia que como el hombre, en fin, no podían hacer nada, cavar era inútil, están en el desierto, pero entonces Dios lo que hace es proveer agua de la roca. ¿Cómo fue esto? No sé, debe haber sido un espectáculo, ¿no? Imagínense que salga de una piedra agua, qué sé yo, había tal vez una napa. Algunos dicen, sí, es que en el desierto, si se busca y se sabe buscar hay agua. Está bien, bueno, evidentemente el agua salió de algún lado, debe haber habido una napa de agua, pero sea como fuere, es sobrenatural el hecho de que se sabía qué piedra, en qué lugar, en medio de todo el desierto del Sinaí golpea para que salga agua. Así que por más que querramos de alguna manera justificar el hecho milagroso como un hecho no milagroso, para mí es milagroso el hecho de que hayan golpeado la piedra donde justamente estaba la chimenea de la napa de agua. Así que usted haga lo que quiera con eso. Para mí fue milagroso. Y entonces, claro, pienso yo, acá estoy especulando un poco, Amalec se enteró de que apareció agua en el territorio de ellos, en el desierto. El agua en aquel entonces era oro líquido, y entonces dijeron, bueno, vamos para allá, cascamos a estos infelices y le sacamos el agua y nos hacemos del pozo, los pozos que a lo mejor escucharon se habían abierto en aquella región. Total es que nos dice ahí el versículo 8 que estos amalecitas, Amalec vino y peleó contra Israel en Refidim. Ahora bien, lo curioso de todo esto es que los amalecitas no fueron a hacerle la guerra según los códigos militares de salir a pelear contra los soldados.
Fue un acto de terrorismo, lo mismo que sucede en la actualidad. A veces se levantan pueblos diciendo que protestan contra las potencias y empiezan a actuar con actos terroristas y lo hacen en lugar de ir a hacer guerra a los soldados. Van y atacan colegios, inocentes, hospitales y cosas por el estilo. Y a mí me indigna cuando veo gente que aplaude diciendo, está bien eso, hasta que no le vuelan a su esposa o a su hijo por el aire con uno de esos explosivos. Vamos a ver si se para a aplaudir. No se trata de justificar las potencias que han hecho su daño, pero mi querido, un asesino que pone un explosivo al sector inocente de la sociedad, que a lo mejor está parado esperando un bus y lo hacen volar por el aire para poder avanzar una causa, no, discúlpeme, usted es un asesino, es un criminal. Los amalecitas eran terroristas. Lo que ellos hacían era, en lugar de enfrentar a los hombres fuertes de Israel, fueron dando la vuelta y asaltaron la parte posterior donde se resguardaban las mujeres, los niños, los ancianos. Si usted se va rapidito al libro de Deuteronomio, fíjese que más adelante se habla de este suceso. Dice, por ejemplo, en los versículos 17 al 19, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, no te olvides de ese asunto, toma nota. Terroristas. Las ideologías actuales están atacando nuestras retaguardias, están atacando a nuestros hijos, están buscando las mentes que no están paradas firmes en el Señor. El apóstol Pedro decía que velemos para que estemos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, el león, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quienes caen víctimas son los que están desprevenidos, los débiles. Por eso es importante aferrarnos a Dios, porque está el enemigo buscando el sector débil. Hoy el cristianismo está cayendo por culpa de retaguardias que no están fortalecidas como corresponde. Gente que no está sólida en la palabra de Dios, no están firmes en la fe, no son verdaderos soldados de Cristo y están cayendo día a día. Presa de amalecitas, de hombres que predican barbaridades, mentiras, los despojan. Gente que vive del raterismo, del robo, del saqueo, y se nos meten por los puntos débiles, por las puertas de la iglesia, y secuestran al pueblo de Cristo. Estamos en guerra. En estos días estaba leyendo algo bochornoso que está sucediendo en el país del sur. Salieron una mujer desnuda en una clase de arte con chicos de 10, 12 años, y se abre la ropa y se muestra completamente desnuda. Y dicen que no debe acusarse eso porque es arte. Bueno, en mi libro se llama pedofilia. Salió ahora una noticia que acabo de leerla. En una clase de arte, un hombre totalmente desnudo acostado y una chica de 10 años, se le dice que toque el miembro de ese hombre para poder apreciar el arte del cuerpo humano. Y eso es lo que la sociedad quiere imponer sobre el resto de nosotros. Ese es el mundo amalecita. Ese es el mundo donde estamos insertados. Estamos en guerra, una guerra ideológica por controlar las mentes de nuestros niños, de nuestras descendencias, los que van a tomar el control de este mundo el día de mañana. Muchas veces nos quedamos dormidos pensando que todo va bien y no entendemos de una vez por todas que estamos transitando un desierto hostil, un campo minado, un terreno peligroso que está afectando nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Tal vez las personas se burlen de esto, pero ¿saben una cosa? Dios tiene los ojos puestos sobre esta situación. Ojo,
Ojo con esto. Ahora, para encarar este enemigo formidable se debe tener presente las siguientes precauciones, ¿no es cierto? Cuando se trata de Israel tratando de encarar este primer enemigo, Amalek, tiene que tomar en cuenta, número uno, que viene con ánimos hostiles. Amalek no viene a hacer la paz. No se acerca, usted puede ver a esta gente acercándose y uno no se puede parar diciendo, bueno, ¿con qué intenciones vienen? ¿Qué hago? ¿Mando a alguien para hacer las paces? ¿Hacemos democracia, diplomacia? ¿Cómo manejamos esto? Dice allí, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Hermano querido, a ver si nos entendemos. El mundo sin Dios no se acerca al pueblo de Dios para hacer las paces. No existe esa fantasía, no existe amistad entre el mundo y el pueblo de Dios. No hay ninguna ideología que nazca del hombre sin Dios con la cual nosotros los cristianos podemos estar de acuerdo e ir cantando Kumbaya. El mundo es hostil a Dios. El hombre quiere destronar a Dios. El mundo lo que quiere es terminar con la fe cristiana. El mundo lo que busca es saquear, robar, destruir. Y acabo de darle un par de ejemplos nada más de lo que es este mundo, donde los avances morales o inmorales, debo decir, están tomando escena central en la sociedad contemporánea. Santiago nos advierte a nosotros que quien se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Así que no podemos conciliar las dos cosas. La segunda cosa que se debe considerar acá es que debemos escoger gente apta o preparada para la batalla. Versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra esta gente llamada Amalek. O sea que nosotros libramos batallas en la actualidad con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, hablando del cristianismo en la actualidad. Pero en la actualidad se nos enseña de que somos nosotros los que manejamos la espada, que somos nosotros los que luchamos contra los enemigos. Pero esa teología es extraña al Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribió a la gente en Éfeso y habló de la guerra espiritual en el capítulo 6, ya llegando casi cuando cierra los argumentos, no dice que salgamos nosotros a pelear y a llevarnos a los demonios por delante. Aclara que nuestra guerra es teológica, es espiritual, no es contra carne y sangre, sino contra instituciones, fuerzas espirituales, estos entes oscuros, siniestros, que tratan de minar la obra de Dios. Y Pablo dice, métete la armadura de Dios encima y sal adelante. Pero cuando miramos, no es que nos habla de la espada, no dice que la Biblia es la palabra de Dios, es la espada del cristiano, sino que es la espada del Espíritu de Dios. Hoy día hay mucha gente que dice, agarra tu espada y sal a pelear. ¿Y por qué vemos a la iglesia toda derrotada hoy día si somos tan buenos peleadores? Porque estás cambiando de estandarte, mi querido. Estamos fracasando porque nosotros queremos hacer lo que solamente Dios puede hacer. Dios pelea la batalla por su pueblo. Dejemos que Dios use su bendita palabra para poder entonces a través del Espíritu Santo producir los cortes, las heridas. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, y es el Espíritu de Dios que usa esa espada para penetrar en el corazón del hombre, traer a exposición sus pecados, sus delitos, lo que hay metido en su mente y ofrecerle la luz del Evangelio. Pero no, hoy nosotros nos creemos la mamá de Tarzán y queremos agarrar esa espada y hacer cualquier cosa. Y bueno, así nos está yendo. El mundo nos está desbordando por todos lados. Los amalecitas se nos meten por todos lados y se están robando a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hogares, nuestras plataformas de donde predicamos, las escuelas dominicales, los seminarios, iglesias enteras. Si bien es cierto que en el versículo 8, noten que dice que Amalek se levantó contra Israel, noten que la guerra en realidad es teológica. En el verso 16 dice que en realidad se levantó contra el trono de Jehová.
Es decir, nosotros miramos la batalla como un asunto de cuerpo a cuerpo, pero la Escritura lo ve como algo mucho más serio. Lo que vemos aquí es gente que se resiste, se rebela contra la autoridad de Dios. Quiere remover a Dios de su trono, que tiene por derecho propio. Y eso es lo que el hombre hizo y sigue haciendo hasta que el Señor venga por segunda vez, de querer destronar la autoridad de Dios. ¿Cuánta gente dice, a mí qué me importa Cristo? Yo soy el dueño de mi vida. Yo con mi vida y con mi cuerpo hago lo que quiero. Pues eso es lo que nos está diciendo el escritor, que nos levantamos contra el trono, la soberanía de Dios. Para luchar contra eso necesitamos gente preparada. Hoy tenemos en los púlpitos gente neófita, burros, hablan de cualquier cosa y allá vamos atrás los cristianos, escuchando cualquier disparate. Y otra vez caemos víctima tras víctima bajo los golpes del enemigo. Pablo decía, cuando instruyó a Timoteo de cómo tenía que organizar la iglesia, dijo, cuidado, no pongas neófitos a dirigir el pueblo de Cristo, porque vamos a perder la batalla. Y gracias que Timoteo escuchó al apóstol Pablo, pero hoy no escuchamos ni a Timoteo ni a Pablo, no escuchamos a nadie, hacemos lo que se nos da la real gana, y es por eso que estamos yendo tan mal como iglesia de Jesucristo. Número 3, no hay lugar para simples espectadores en la guerra espiritual. Noten que en la segunda parte del verso 9 dice que, si bien es cierto, Josué y los hombres elegidos encararían a Amalek, mañana yo estaré en la cumbre del collado, sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y entonces también en el verso 10 agrega a Aarón y a Hur, que subieron también a la cumbre. Esto es tarea de todos, hermano querido. Cuando Pablo hablaba de la guerra espiritual del cristiano, y hablaba de la armadura de Dios, decía que teníamos que salir a pelear, pero teníamos que salir a pelear a punta de oración. Y eso es lo que hace Moisés con estos dos hombres. Tú escógete hombres que salgan al campo de batalla, a darle. Y nosotros no nos vamos a quedar mirando y haciendo apuestas. Te apuesto 5, te apuesto 10 a ver quién gana. No, se subieron arriba y empezaron a orar a brazo partido. Yo le invito a que venga al culto de oración y mire cuánta gente los jueves. Queremos que la iglesia crezca, que el evangelio avance, que las almas vengan a los pies de Cristo, que no nos roben a nuestros hijos, que el mundo no tenga preeminencia sobre la iglesia cristiana, y no levantamos una oración colectiva como corresponde. No vamos a orar. Es mentira. La iglesia cristiana no ora, no dobla las rodillas. Y no hablo por esta iglesia, hablo de la iglesia en general. Algunos dicen, es que en nuestra iglesia 100 personas van al culto de oración. He preguntado, ¿y cuántos miembros tienen? Y tenemos como 2000 personas. ¿Y solamente 100 personas van a orar? ¿No le da vergüenza? Hermano querido, si nosotros queremos ver la obra de Dios yendo para adelante, la batalla se gana a punta de oración. Pero nosotros no oramos. Nos interesa más el partido, el asado. Nos interesa más el salir de compras. Está bien, vaya a hacer compras, vaya, vea el partido, cómase el asado. Pero después no se queje cuando las cosas salen mal, cuando empezamos a sufrir las derrotas. El pueblo de Dios no ora. ¿Y sabe por qué no ora? Porque no quiere orar. No le interesa la oración. No le importa ni medio orar a Dios. Las excusas son simples excusas. La batalla implica que estemos todos metidos en ella. Eso es lo que vemos en este retrato. Todos metidos en este asunto. Ahora hay un hecho curioso, porque otra vez, noten que en el versículo 11 dice que sucedía que cuando Moisés le tenía las manos arriba, Israel prevalecía. Cuando se cansaba el viejo, ¿no? Tenía una punta de años Moisés, era un anciano, y claro,
estaba con los brazos ahí, hágalo usted. Yo no soy tan viejo como Moisés, y si me tienen a mí en una guerra, ¿no es cierto?, que duró todo el día, me tienes media hora con los brazos así, no sé si llegó media hora, pero la verdad que tenía fuerza el viejo, porque duró todo el día la batalla. Y entonces llega un momento que los brazos se caen. Así que, lógicamente, el pobre viejo se cansaba. Y ahí aparecieron entonces Hur y Aarón, y vieron la situación y levantaban los brazos, le daban una mano, ¿no?, a este hombre. Y lo curioso entonces es que cuando cedían los brazos de Moisés, los amalecitas prevalecían. Cuando le levantaban los brazos, entonces salía adelante. Ahora, cuidado con esto, porque el poder, los detalles de la victoria o la derrota no dependía de la vara. Porque si hubiese dependido de la vara, solamente tenía que Moisés hacer eso como hizo en el Mar Rojo, ¿no? ¡Pum! Y qué sé yo, hacerlo mágico ahí y desbaratar a todo el ejército de Amalek. El poder no estaba en la vara, no está en los instrumentos. Hoy día nosotros le adjudicamos poder a estupideces, un pedazo de pan, una rosa, agua del Jordán, o qué sé yo, sacos, agua, escupidas, chicles, pero una cantidad de estupideces. El poder de Dios no está en la vara, señores. Ese es el primer detalle. Número 2, el pueblo no está mirando a Moisés. He visto comentaristas que dicen, el pueblo miraba a Moisés y cuando veían que Moisés levantaba la vara, agarraban coraje y pim, pum, pam. Y cuando miraban de nuevo y Moisés le bajaban los brazos, se desanimaban y entonces los cascaban los de Amalek. Pero hágame un favor, a ver, póngase a pensar un poco en medio de una guerra. La guerra en aquel entonces era una cosa de brutos. Usted estaba parado y tenía 4 o 5 tipos corriendo desesperados con garrotes, palos y espada y lanza, y venían a sacarle la cabeza, no a preguntarle de qué lugar querés que te pegue. Entonces usted tenía que tener todos los sentidos mirando para todos lados y empezar a defenderse a capa y espada, porque le volaban la cabeza. Es más, la gente no decía al amalecita, para un poco, dame un segundo de tregua, voy a ver qué está haciendo mi jefe allá arriba. Y el amalecido, ¿cómo no? Dale nomás, mira a ver cómo va la cosa. Pero eso es absurdo. No hay tiempo para mirar a Moisés. Cuidado con esto. Los ojos están concentrados en la batalla, en lo que tienen que hacer, no en distracciones ridículas. Esta gente no miraba a Moisés. Y Moisés no quería que lo miraran a él. Moisés estaba haciendo su trabajo mientras los que estaban ahí abajo hacían su trabajo. No había distracciones baratas o religiosas. Y número 3, la vara no es de Moisés, es la vara de Dios. Noten ustedes que en el versículo 5, cuando saca agua de la roca, dice: Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. ¿Se dan cuenta? Cuando tiene que ir en nombre de Dios, toma esa vara. Pero en la guerra, nota lo que dice en el verso 9. Dice: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. No mi vara. La vara es de Dios. O sea que lo que está pasando acá no es la vara de Moisés. Es Dios usando un instrumento, como hizo en la saga del Éxodo. Vemos detalles de las cosas que hizo Moisés a través de esa vara. Pero es simplemente no para focalizar la gente en la vara, sino en el Dios de la vara, el que dio el instrumento. Un instrumento visible para ver que Dios está en medio de ellos, que Dios provee. La vara es de Dios. Dios es el estandarte de la nación, no la nación misma. Así que es Dios y no la vara la que determina los resultados de la batalla. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, no la espada del creyente. ¿Entiendes esto? La palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios, que utiliza y se predica para que podamos entonces nosotros saborear la victoria que nos da
a través de la obra de Cristo y su santa palabra. Acá pienso yo que tenemos una hermosa ilustración de la importancia central y determinante de la oración del pueblo de Dios en el campo de batalla de la vida. Mucha gente fracasa en sus hogares, sus matrimonios, como padres, como hijos, en el trabajo, en nuestra vida de testimonio, sencillamente porque no oramos a Dios. ¿Cuántas veces doblamos las rodillas y decimos, Señor, dame una mano acá, necesito que me des dirección, ayúdame? No oramos. Definitivamente el pueblo de Dios no es un pueblo de oración. Y entonces Dios espera que nosotros oremos para darnos las victorias. Así que otro detalle que quiero indicar, que tal vez es explosivo, pero a ver si me entienden a dónde quiero llegar con esto. La victoria no depende, sin embargo, del poder de la oración. Porque hay quienes predican que hay poder en la oración. Oremos porque la oración hace cosas. No hay ningún poder en la oración. El poder viene del Dios de la oración. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es buscando la fuente de ese poder. Buscamos a Dios y decimos, Señor, te necesito, ayúdame. Los enemigos me tienen cercados, me han sitiado. Necesito que seas mi refugio, mi defensor, y derramar nuestra alma en plegaria, levantar los brazos a Dios. Y entonces ese acto de comunicarnos, de alcanzar a Dios a través de la oración, lo que hace es que Dios abra los oídos y extienda sus manos y entonces actúe con su poder inherente para ayudarnos en las batallas. No hay poder en la oración. Es en el Dios a quien oramos donde vamos a encontrar la fuente de todo poder. No hagamos de la oración un ídolo. Dios es nuestro estandarte. A Él hablemos para salvación y vida eterna. En definitiva, podemos ver el siguiente cuadro. Uno, el mundo es un campo de batalla, a fin de cuentas. Israel estaba en el mundo, en el desierto. ¿Y qué encontró? Encontró agua, encontró el maná, sí, pero encontró a Amalek. El mundo es un campo de batalla. Se lleva a cabo una guerra espiritual por el gobierno de Dios. Dice que los amalecitas atacaron a Israel, pero en definitiva había un problema teológico, y es que querían remover el trono de Dios sobre este mundo. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es que debemos apelar a Dios orando para que nos dé la victoria en la vida cristiana. Ven a orar. Ora en tu casa, métete en un cuarto, ora por el amor de Cristo, ven a orar. Doblen las rodillas, oremos juntos. Dediquen un tiempo para orar colectivamente. Por favor, les ruego en el nombre de Cristo que vengan a orar, a clamar por las almas de Toronto, de toda esa gente linda que nos está siguiendo a través del lente, que podamos orar por ellos, por sus amigos, sus familiares. Tenemos 2,000 y pico de personas que nos están siguiendo. Tenemos una enorme congregación virtual. Gloria a Dios. Y no oramos por ellos. Hay gente que está orando desde allá por nosotros. Me escriben y dicen, estamos orando por su ministerio. ¿Y nosotros qué hacemos? Número 3, debemos envolvernos todos en esta saga de la existencia. No es tarea de unos pocos, es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, quien tiene que luchar. Hay dos conclusiones de todo este mensaje. La primera conclusión que es aplicable es lo inútil de pelear contra Dios. Es inútil pelear contra Dios. A ver, el verso 8 dice que Amalek salió a pelear con Israel. En realidad, otra vez, insisto, en el verso 16 dice que salió a pelear contra el trono de Dios. Pues bien, quien resiste a Dios, ¿a dónde va a parar? A ver, usted agarra y sale con un ejército de bombas nucleares a pelear contra Dios. ¿Y usted cree que va a ganar la guerra? A ver, el apóstol Pablo, mire lo que nos dice en Romanos, que es algo muy, muy interesante. En Romanos capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, sean buenas o malas, las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Ahora, uno puede decir, acá está hablando de una época terrible, ¿no? Pablo está hablando cuando Nerón era el emperador, un canalla, un loco, persiguió el cristianismo, quemó Roma, un hombre zafado, necesitaba terapia, Nerón. ¿Y qué pasa? Este hombre dice que nos sometamos a un loco como Nerón. Tenemos que entender que en el plan providencial Dios estableció las autoridades para que no vivamos en anarquía y nos matemos unos a otros. Si no había Nerón en Roma, si no había emperadores en Roma, los bárbaros si usted lee un poco la historia, los bárbaros se hubiesen tragado esa región del mundo. ¿Y qué cree? Que los bárbaros, los bárbaros era buena gente, cada uno en su choza. No me diga, lea un poco la clase de gente que eran lo que hoy conocemos como el norte de Europa, los bárbaros, los saxones, y usted se va a dar cuenta qué clase de nenitos que eran. Agarrotes se iban haciendo de los territorios. ¿Qué quería? ¿Un mundo así, a lo salvaje? Claro, hay que poner una estructura de gobierno para no terminar en la anarquía y en el, qué sé yo, ¿no es cierto?, en la brutalidad. Ahora, que los que se han puesto por Dios hacen mal su trabajo administrativo, eso es una cosa diferente. Dios va a tratar con ellos. Pero las autoridades gubernamentales son puestas por Dios. Y mira lo que dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Y qué pasa con los que resisten? Dice, acarrean condenación para sí mismos. La palabra resistir es muy interesante. La palabra quiere decir, es un término que significa alzarse en pie de guerra. Es un término de tono militar. Es alinearse como un estandarte de guerra. Ahora, el mundo entero hoy está puesto en plan de batalla contra Dios. ¿Y usted qué cree que va a ganar la guerra? Pero, a ver, usted mismo como persona, como individuo, cuando Dios dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y usted dice, no, eso yo no lo voy a hacer. Yo voy a ver si voy a Dios de otra manera, o a lo mejor dice, Dios no existe o no me interesa, yo voy a hacer la que se me da la gana. ¿Y usted quién cree que va a ganar en esa obstinación? ¿Usted piensa que va a ganar? A lo mejor me dice, sí, yo pienso eso. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. El tiempo va a hablar, y cuando se encuentra mordiendo el polvo, ahí se va a acordar que Dios le ofreció la victoria y usted la rechazó y se puso en pie de batalla contra Dios. Amalek hizo eso, quiso destronar a Dios y mordió el polvo. Fueron totalmente devastados. Es inútil ponerse en contra de Dios. Nunca vamos a ganar. Es inútil, estás perdiendo el tiempo. Y número 2, lo útil de pelear nuestras batallas de la vida con Dios de nuestro lado, que eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Israel no era un pueblo guerrero, A ver, estos acaban de salir de la esclavitud, lo único que aprendieron era servir pan, lavar trastes, de limpiar pisos, de arrodillarse. Tenían unas rodillas de camello a lo mejor, sí, pero para pelear, vamos, ¿qué pelear? Lo único que sabían era chupar calor, comer poco en el desierto y caminar. A lo mejor tenían un estado atlético bárbaro para caminar, pero pelear, Amalek era un pueblo acostumbrado al saqueo. Salían todos los días a hacer sus fechorías a pelear, era gente aguerrida. Y ojo, que Amalek era el comienzo, después venían pueblos ya establecidos, reinos, no gente que merodeaba, ya gente con su constitución, su ejercicio militar, que eran peores que los amalecitas, y tenían que encarar a esa gente. Israel no está preparado de ninguna manera para pelear con semejante enemigo. Noten ustedes la evidencia que cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Le daban una tremenda pateadura a los judíos. No podían hacerle frente a Amalek. Pero cuando Moisés levantaba las manos, entonces algo sucedía y aquellos aguerridos guerreros caían bajo las espadas de gente que no sabía pelear. Por eso le dijo a Josué, mira, ¿sabes qué? Escoge varones que puedan pelear, porque acá con esta gente estamos fritos. ¿Quién va a salir a pelear? ¿El zapatero? ¿El que pela las papas? ¿Quién va a pelear por nosotros? ¿Yo, viejo Moisés?
¿Pelear? Él también se educó en Egipto, a lo mejor aprendió esgrima y qué sé yo, pero a los 80 y pico de años, ¿qué va a pelear el viejo? Dios, la chance la tenían en Dios. Él era el estandarte, Él era la bandera, Dios es la punta de lanza, Dios es el mazo duro que le otorga la victoria a este pueblo. Pablo, hablando de las dificultades que encaró durante su ministerio y la de otros creyentes, dijo en Romanos capítulo 8, verso 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego agrega estas palabras que son hermosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados, somos considerados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas donde la gente piensa que estamos derrotados, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Hermano querido, el mundo entero es un campo de batalla y está levantado en armas contra el pueblo de Dios. Es un hecho histórico que no se puede negar. Lo encontramos en la Escritura y lo encontramos en la historia misma. En cada paredón de la historia encontramos una sistemática persecución contra Dios y el pueblo de Dios. Solo no tenemos chance, pero Dios nos dio la victoria en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo expuso las fuerzas del mal en esa cruz. Jesucristo expuso el pecado en nuestras vidas en esa cruz. Jesucristo expuso lo grotesco del pecado a los ojos de Dios. Y también expuso su gracia inefable y preciosa, que gratuitamente nos ofrece la salvación, la preservación y, por supuesto, las victorias. Entonces te ruego en el nombre de Cristo, haz de Dios tu estandarte, porque fuera de eso estamos perdidos. Padre Celestial, gracias por ese hecho histórico. Israel obtuvo la victoria, devastó a Amalek. Pero no fue Israel en realidad, sino que vemos que tú fuiste el Dios de las victorias. Y todo el proceso, toda la saga de Israel descansa en tu gracia. Y lo mismo sucede con nosotros. Señor, rescátanos, presérvanos, líbranos de los enemigos. Ayúdanos, Señor. Sin ti somos vulnerables, pero haciéndote nuestro estandarte, la victoria está obtenida en Cristo. Si hay alguien que no te conoce, te ruego, Señor, que a través del Espíritu Santo toques su corazón y haga de Cristo su estandarte, su Salvador, su Redentor, y de esa manera poder caminar por un mundo hostil con la seguridad de que tú eres su protector. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.